Jornada 12, pero de hace 5 años el Sporting acogía en el Molinón al sexto clasificado, el Real Zaragoza. Partido en todo lo alto en el cual el Sporting salía con todo al ataque desde los primeros minutos, con un Castro que tenía C de gol. Por banda, Johnny y Ndí se asociaban bien para generar peligro en la portería de Oscar Wally. En el minuto 10, de nuevo Johnny da pase de profundidad para Ndí, que con esta genialidad de Caño se deshace de su rival, gira sobre sí mismo y Carmona retrasa el balón para que ahora sí no desaprovechara a Castro, poniendo el primer tanto en el marcador. Castro empezaba a ser un dolor de cabeza para la defensa maña, pero Wally se mantenía atento para dar vida a su equipo. Los de Pitu Abelardo querían poner el segundo, pero se les negaba. En un descuido, cerca de la recta final, Albert Dorca pone un balón desde lejos para que Javi Álamo recorte y dispare raso para empatar el partido. Los maños tenían mejor cierre de la primera parte, generando peligro en más de una ocasión. En el minuto 40 el Zaragoza se quedaría con uno menos tras la expulsión de Manuel Fernández. Así terminarían los 45 minutos con un encuentro que se empezaba a calentar. Minuto 49 de partido, Johnny lanza una falta, la defensa no puede repeler, el rechace lo aprovecha Castro para marcar y hacer que el Templo rugiera con su segundo tanto. El Zaragoza, a pesar de estar con uno menos, quería marcar un gol exprimiendo sus oportunidades hasta el final, pero sin resultado positivo para ellos. Castro se marchaba ovacionado y con el visto bueno del Brujo en el partido de su primera titularidad con el equipo. Corría el minuto 75 y Juan Muñiz pone un balón de córner, el cual remata a Sergio Álvarez entre dos defensas para poner la sentencia en el marcador. Con un Zaragoza ya sin opciones, Juan Muñiz pudo ampliar la cuenta con este potente disparo desde lejos, pero Wally le negó el gol al canterano. Finalizaba el partido en el Templo, con un Sporting que terminaba tercero con 24 puntos y se convertía en el único equipo de fútbol profesional que aún no perdía en la temporada 2014-2015. Zona de 3/4, tienes a Johnny, viene a aparecer por la izquierda, le dobla a Dani, vamos Dani, línea de fondo, va a venir, va a forzar el córner, no, se la va a llevar Dani Ndí, pase de la muerte, ¡qué jugada! ¡Qué corrió! A lo largo de estos vídeos recordaremos jornada por jornada lo que sucedió hace 5 años con el Sporting de los Guajes, en una temporada sufrida, pero con un final más que feliz.